Buenos días a todos, mi nombre es Kevin Molina. Este es el video para el trabajo final de la materia Expresión Oral y Escrita de la Universidad San Marcos, modalidad virtual. El día de hoy yo les quiero presentar a ustedes alguna forma de poder cambiar la llanta de un vehículo, ¿verdad? Eso sí, teniendo siempre las herramientas necesarias y pensando cómo nos puede pasar tanto en carretera o saliendo de la casa, estando ya en la casa, en algún lugar que estemos con el vehículo, que estemos estallados o algún tipo de situaciones que se nos pueda presentar. Les comento básicamente, una vez me pasó con un amigo de toda la vida que nunca había tenido un carro y resulta que me llamó un día en la noche que se había estallado él en ese momento. Y para algunos puede ser el tema de cambiar una llanta, puede ser algo sumamente sencillo, pues para él que nunca había tenido un carro ni ninguna persona que tal vez le pudiera dar esa instrucción, me llamó y me dijo que qué tenía que hacer. Eso para cualquiera que pueda tener un carro es algo básico que debería saber. Entonces quise hacer este video para demostrarles a ustedes un poco cuál es la forma en la que se puede hacer este cambio. Básicamente de las herramientas que ocupamos siempre va a ser una gata hidráulica. Ocupamos la llanta, la llave para poder zafar las tuercas que sostienen la llanta, y siempre un tema muy importante va a ser siempre verificar en el lugar que estemos, donde esté ubicada, donde estemos ubicados con el carro, donde vayamos a ubicar la gata hidráulica para poder subir el carro. Les comento básicamente que para esto hay varios tipos de gata hidráulica. Hoy yo voy a hacer este video con la gata que normalmente trae todos los carros, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo puede ser una forma correcta de utilizarla y cómo subirla. Y voy a demostrarles otro tipo de gata hidráulica que es más sencillo poder hacer el levantamiento del vehículo para poder hacer el cambio de llanta. Por acá les demuestro la gata normal que yo voy a utilizar, que utilizan casi que todos los vehículos. Esto es de una forma más manual, utiliza una varilla más corta. Entonces con esto lo vamos a hacer hoy el cambio. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de ubicarla? Yo voy a usar mi carro, entonces en la forma que yo lo utilizo en mi vehículo, para que yo no tenga ningún problema, ni que tampoco el carro se me vaya a volcar, ni cosas así, ni que se me vaya a caer y que me pueda tener alguna lesión en la mano o cosas así. Entonces este es el tipo de gata hidráulica que vamos a utilizar, y cómo la vamos a colocar en la forma correcta. Otro tipo de la gata hidráulica que yo les mencionaba anteriormente es una gata que ya la venden más que todo en los supermercados, en las ferreterías, ese tipo de cosas. ¿Qué es ese tipo de gata hidráulica? Que su funcionamiento es más sencillo, porque con solo que pongamos este tipo de varilla acá y con solo que hagamos este tipo de palanca, ya ella nos va a ir subiendo este peñón que tiene por acá, y ya podemos hacer el levantamiento del carro. Con esto todo el trabajo va a ser más sencillo, pero no todos tenemos este tipo de gatas, entonces quise hacer la demostración así con otro tipo de gata hidráulica. Con esta lo que sí hay que tener un poco más de cuidado en el momento que se va a utilizar alguna de estas, es que en la posición que la vayamos a poner en el vehículo sea una parte plana y una parte sólida, para que esta parte que aparece por acá, que es una parte plana, no se nos vaya a mover el vehículo. En la posición del piso también, eso es algo que nos puede afectar. Entonces son cuidados que hay que tener, eso sí. También otra cosa es que cuando lo vayamos a colocar, ¿verdad? Cada vez que vayamos a hacer un cambio de llanta, en la posición del suelo en la que vayamos a estar, en ocasiones puede ser de que el carro esté en una pendiente. Siempre es bueno en esto ponerle una calza al vehículo. ¿Qué quiero decir con una calza? Supongamos de que estemos en una calle, ¿verdad? Donde no tengamos nada y que solo utilicemos o solo tengamos dentro de nuestro vehículo las cosas básicas, como les decía ahora, la gata hidráulica, la varilla para subir el tipo de varilla que sirve para subir la gata hidráulica. Siempre eso es bueno tenerlo a nosotros a mano. Y lo otro es que vamos a utilizar para calzar el vehículo, pensando que estábamos en la calle, que no teníamos ese tipo de objetos en nuestro vehículo. Podremos agarrar un pedazo de bloco o una piedra grande donde la podamos poner
en la parte de atrás de la llanta, pensando que si se nos estalló la llanta de adelante, donde la pongamos en una parte segura, donde sabemos que cuando levantemos el carro, donde le vayamos a alzar el tipo de carro, no se nos vaya a ir para atrás. Eso sí, siempre hay que mantener el carro con las seguridades. Si es un carro manual, ponerlo en marcha, o si es un carro automático, ponerle en la letra respectiva para que no se mueva, y siempre teniendo esa seguridad junto con el freno mano levantado, ¿verdad? Entonces, si la parte de atrás no podemos tener el carro levantado, el freno mano puesto, porque no nos va a dejar poder hacer el respectivo cambio. Con esto quiero demostrarles ahora cuál es la forma en que yo cambio la llanta de mi vehículo. Ya por acá les puedo mostrar la forma correcta en la que yo lo voy a colocar, ¿verdad? Como les mencionaba, este tipo de gata hidráulica tiene, como decir, esta entrada, o este tipo de, ¿cómo le puedo llamar? Como de pestaña para colocarla en la parte correcta del vehículo. Entonces, en este tipo de carro, hacia aquí acá, tiene como una, en esta parte de acá, tiene como esta latita que se sale de acá. La forma correcta en la que yo lo tengo que hacer es ponerla acá, levantar un poco y saber que ahí él ya está firme. Donde él ya está firme, siempre fijándome también en la parte del piso, de que sea una parte estable donde yo lo pueda poner, ¿verdad? Una parte donde yo sé que no, si el piso está mojado, es algo que tengo que ver, porque en el momento, con el peso del vehículo, cuando esté encima de la gata hidráulica, esto nos va a afectar. ¿Por qué? Porque el carro se nos puede venir encima de nosotros y es algo muy peligroso para nuestra seguridad. Igual, si nos quedamos en alguna carretera, siempre poner los indumentarios correspondientes en la parte de atrás del vehículo, con los triángulos respectivos, a la distancia respectiva que corresponde a cada uno de esos triángulos, para que si estamos en alguna situación de carretera, sea un lugar que no sea muy transitado, un lugar muy oscuro, la persona que venga de ahí o el vehículo que venga de camino tenga siempre ese cuidado de que nosotros estamos ahí, y siempre utilizar nuestro chaleco para saber de que estamos bien reflectivos y que no nos vaya a afectar. Ahora les voy a mostrar, cada vez que nosotros hacemos el cambio, lo primero va a ser, en este caso del vehículo, que tiene en este caso copa, o hay unos que son de aros ya respectivos, que vienen de agencia, aros de lujo. En el momento que nosotros quitamos la copa, ya vayamos a zafar las que corresponde a las ranas o a las tuercas de la llanta, lo vamos a utilizar con respectiva. Yo en mi caso voy a utilizar este tipo de herramienta, ¿verdad? Que tiene una palanca que la hace más fácil el quitar las tuercas. Hay otros que son un tipo que parecen una cruz, que tienen diferentes medidas. En el caso de esta, la medida se llama una 316. Hay otros tipos de aros de lujo que ya utilizan otro tipo de tuerca. Ese tipo de tuerca ya cada uno tendrá su llave respectiva. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es ponerla donde corresponde y vamos a zafar cada una de las tuercas. Es importante también que cuando vayamos a hacer a zafar cada una de las tuercas, no zafarlas completamente, quitar una, luego quitar la otra. La idea es irlas quitando con su respectivo. Ahorita lo que vamos a hacer es zafarlas, únicamente, como decir, zafarla para que nosotros podamos, cuando ya el carro esté levantado, no tener que hacer ningún tipo de fuerza extra para ya quitar la llanta. Entonces eso es lo que me va a corresponder ahorita. Voy a quitar lo que corresponde a las tuercas. Una vez que ya tengo suave las tuercas para poder retirar la llanta, voy a corresponder a lo que es ya empezar a subir el vehículo. Siempre hay que subirlo a una distancia. En el caso de este, no está ahorita por el momento estallado, porque lo estoy utilizando para poder enseñarles a ustedes. Pero si el carro está completamente estallado, ¿verdad? Que la llanta esté ya completamente baja o que pueda estar un poco desinflada, lo importante en esto va a ser siempre que se mantenga a una buena distancia del piso para nosotros poder
quitar esa llanta y colocar la nueva. Entonces voy a corresponder a lo que es el levantamiento del vehículo. Este tipo de gata hidráulica que yo voy a utilizar utiliza este tipo de varilla, de diferencia de la otra que era una varilla recta, porque esta utiliza un sistema que tiene como un tornillo grande en el centro. Entonces lo que hacemos es básicamente darle vuelta a este tipo de perilla que tiene por acá, y esto es lo que va a hacer el levantamiento del vehículo. Entonces voy a corresponder a lo que es el levantamiento del vehículo. Cuando nosotros vamos haciendo el levantamiento, siempre tenemos que irnos fijando de que primero si vaya a levantar, que sí corresponda a este tipo de gata para este vehículo, porque hay vehículos muy altos donde este tipo de gata hidráulica no va a funcionar. Entonces siempre tenemos que irlo haciendo. Siempre también fijarnos de que el terreno donde lo estamos poniendo, en este caso que es un tipo de piedra, hay que tener cuidado de que no se le mueva la gata hidráulica, de que el carro, como les mencionaba, no se balancee también. Entonces aquí ya vamos a ir haciendo que corresponde al levantamiento. Ya aquí la llanta se va a ir levantando donde corresponde. Ahora sí, ya que la tenemos levantada, podemos ir quitando lo que corresponde a las tuercas que va a sostener la llanta. Yo lo que siempre recomiendo es que cuando se quiten las tuercas se pongan en un lugar donde nadie se las vaya a golpear, más si alguien tiene hijos y que están ahí, que quieren ver qué es lo que estás haciendo, ponerlas en un lugar que si se van a golpear, no ponerlas. Hay personas que tienen la costumbre que agarran todas las tuercas y las ponen en el piso. Eso puede pasar de que a alguno se le pierda, que no se encuentren, o que se vayan rodadas para algún lugar o algún caño, una cosa así, que después no las podamos recuperar. Entonces en el momento que la vayamos a quitar, en el caso de que utiliza una copa, es bueno ponerlas en la misma copa y ponerlas en un lugar donde nadie se vaya a golpear, para que no se vayan a perder. Entonces vamos quitando lo que corresponde a todas las tuercas para ya poder hacer el cambio de la llanta. Una vez de que ya que vamos a quitar la llanta, al igual que las tuercas, vamos a ponerlas en un lugar seguro donde nadie se vaya a tropezar ni donde nadie se vaya a golpear. Otro tema muy importante que hay que tener en cuenta siempre con las llantas, sea la de repuesto, sea las llantas que ya andamos habitualmente, siempre hay que revisar de que las llantas ahora la mayoría no utilizan lo que es un neumático. Entonces las llantas tienen un sistema que se llama tubular, estos que manejan una contrapesa como esta que trae por acá. Esto lo que hace es balancear, como decir, el peso que tiene la llanta cuando se va a utilizar en carretera. Pasa que si la llanta no tiene este calibre, nosotros vamos a sentir de como que el carro ande como sin las tuercas socadas, como que se mueve y como que golpea. Entonces eso es un tema muy importante que tenemos que tener siempre las llantas que ya estamos utilizando, como las llantas de repuesto. Una vez de que ya vamos a poner la llanta nueva, o la llanta de repuesto, o la llanta que vayamos a colocar, yo siempre recomiendo que en esta parte del carro, cuando ya la vayamos a poner por acá, esta parte en ocasiones puede estar no acomodado, o en parte estas tuercas pueden estar en una forma diagonal, que cuando nosotros vayamos a poner la llanta, entonces eso nos puede dificultar. Entonces si podemos, lo colocamos en una forma más sencilla para poder hacer su cambio, y lo ponemos de esta forma alineada, para que cuando vayamos a poner lo que corresponde a la llanta sea más sencillo. Entonces cuando lo vayamos a colocar, agarramos la llanta de repuesto, la llanta que vayamos a colocar, lo ponemos sus huecos respectivos que van a entrar en estos tornillos, que son los que hacen para chocar la llanta. Lo que vamos a poner es que la vamos a alinear y la vamos a
a colocar. Una vez ya colocado, vemos que los tornillos respectivos van a entrar en los huecos que están dentro del aro que viene con la llanta. Ahora sí, vamos a proceder con lo que es el colocamiento de las tuercas respectivas a la llanta, que son las que habíamos colocado en una parte segura para que no se nos perdiera. Una vez que lo vamos a hacer, vamos a ponerlas, a colocarlas para que esto no se mueva la llanta. Una vez nosotros la vayamos socando, lo que hacemos es que la podemos llegar, o sea, hacer como socarlas en una parte más para que la llanta se vaya acomodando mejor. Y esto sí lo podemos hacer con la mano, no es necesario todavía hacerlo con llave. Y irla socando poco a poco. Una vez de que ya las tuercas estén en la posición correcta de cada una, vamos a utilizar nuestra llave y la forma, no tanto la forma correcta, sino la forma de mejor hacer forma de socar la llanta va a ser en una forma diagonal. ¿Cómo es una forma diagonal? Vamos a socar, si socamos esta tuerca, después vamos a socar esta, no hacerla de una forma lineal, se la vamos a hacer en diagonal. Es decir, si socamos esta, pues socamos esta otra, socamos esta y socamos esta. ¿Para qué? Para que la llanta siempre se haga de una forma recta, quede de una forma más segura, porque pasa que si nosotros la socamos de una forma lineal, se nos puede olvidar de cuál era la que habíamos hecho y la llanta puede quedar con una tuerca suelta y después nos ande golpeando cuando ya andemos en carretera. Ahorita lo que voy a corresponder es a ya socar lo que es la llanta de la forma en la que yo les mencionaba, de una forma diagonal, para que quede bien socado. Ahí yo lo que hago es que la soco un poco con mi mano para poder hacer también, cuando ya lo baje, que la llanta no se me vaya a mover y ya terminarla a socar como corresponde, ya estando en carretera o estando cuando ya vayamos a utilizar el vehículo. Otra cosa muy importante que hay que tener siempre en cuenta con todo tipo de llanta, como les mencionaba también, es que cuando lo vayamos a utilizar en carretera o cuando vayamos a hacer un cambio, es tenerle siempre la presión correspondiente a cada llanta. La presión sí nos va a variar un poco dependiendo del tipo de carro, del tamaño del carro y del diámetro que tenga la llanta. En el caso de este tipo de llanta utiliza una presión de 30 libras de presión. Entonces, con este tipo de herramienta, ¿verdad? Que es un medidor de aire para las llantas, vamos a hacer la medida a ver cómo está esta llanta. Aquí quitamos el tapón que tapa la válvula, solo que lo ingresemos, y aquí podemos ver, que la llanta de este vehículo está bien, que está un poco más del 30, pero también es bueno mantenerla siempre en el proceso que nos indica el manual del vehículo, que sea un 30% o un 30 libras, para que no se haya un desgaste más de la llanta. Es decir, si pasa más de los 30 puede ser que se nos desgaste en el centro, o si tiene menos, que se nos vaya a desgastar a los lados. Por eso que cada carro tiene su manual respectivo en el que se hay que mantener su libras de presión o su tipo de medida en el aire de cada uno. Como ya medimos la presión del aire que tenga que tener esa llanta y ya socamos o ya llegamos bien lo que corresponde a las tuercas de la llanta, vamos ahora sí a bajar lo que corresponde a nuestro vehículo. Ya ahora sí, con la gata hidráulica vamos a bajarlo para ya terminar de hacer el proceso. Igual con la misma varilla que lo subimos la vamos a bajar. Entonces igual lo vamos a poner. Lo que pasa es que ahora la diferencia va a ser que lo vamos a hacer al lado contrario de lo que lo íbamos haciendo. Entonces aquí vamos a ir y se puede ver como poco a poco el vehículo ya va a ir bajando
toda su carrocería para poner el peso sobre las llantas. Bueno, ya la podemos retirar del vehículo y podemos terminar de hacer el socar las llantas para que cuando nosotros vayamos en carretera no tengamos ninguna dificultad, ni que tampoco nos vaya a presentar ningún peligro para nosotros ni para las personas que anden con nosotros ni alrededor. Igual aquí con la misma herramienta vamos a terminar de socar las llantas. Este tipo de herramienta que tiene este tipo de varilla que se estira nos ayuda bastante a socarlas un poco mejor. Igual siempre lo vamos a socar también de una forma diagonal como lo hicimos en un principio y listo. Una vez que ya la tenemos la llanta bien socada, en mi caso yo que utilizo copas, vamos a utilizar la copa, esta parte de la copa que trae este tipo de varillas que traen esta ranurita por acá. Eso es para poner en el tipo de válvula donde se le va a hacer el ingreso de la válvula donde entra el aire. Entonces la vamos a colocar, que lo tiene por acá, en esta parte de acá, colocar la ranura por acá donde se vea y la vamos a socar. Ya ahí la tenemos puesta. Igual siempre es bueno hacerle una revisión de todas las herramientas que utilizamos, que todas estén bien, de que todas estén completas, y ya con eso podemos andar por lo menos básicamente lo que es en carretera. Espero que este video les pueda ayudar bastante a las personas que no sepan y que ya puedan hacer su cambio sin necesidad de esperar a que llegue algún mecánico ni ninguna amistad, que ustedes puedan hacer su cambio. Espero que estén muy bien y que les haya funcionado. Hasta luego.